Y si te preguntaras qué tiene que ver estas ruinas con este convento y con este edificio, que los tres tienen en común algo. En las tres etapas distintas se ha derramado sangre. Acompáñame a hacer este recorrido el día de hoy, porque detrás de cada gran obra hay una historia que contar. El día de hoy me encuentro en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Acompáñame a hacer este recorrido. Y lo que vemos hoy destruido es un centro ceremonial masivo de 60 estructuras distribuidas. Eran precisamente para sus deidades, para sus dioses. Y este es el dato morboso, es que no nada más era adoración como hoy en día lo vemos, ¿no? De ir a la iglesia y adorar y alabar, ¿no? No, pues precisamente ellos lo que hacían eran sacrificios. Entonces imagínense todo este lugar lleno de sangre escurriendo los templos cuando eran sacrificios. Todo ese baño de sangre que había aquí desde ese entonces. En la conquista viene la lucha y el poder, y viene el declive de este lugar. El 13 de agosto de 1521 los mexicas se replegaron desde Tenochtitlan a Tlatelolco, y aquí en Tlatelolco se libró una de las batallas más densas, épicas y horrorosas que ha visto toda la historia del mundo. Los mexicas contra los españoles resistieron 80 días y fue aquí, en Tlatelolco, donde cayó el imperio mexica y donde nace esa cultura de conquista y de mestizaje. Llegamos a este oscuro acontecimiento del México contemporáneo. Un 2 de octubre de 1968, el grupo paramilitar Olimpia abrió fuego también ante otros grupos que se manifestaban junto con los estudiantes pacíficamente. Un momento trágico en la historia de nuestro país, y se derramó sangre, sí, al igual que en la última batalla que concluyó con el imperio mexica, al igual como cuando sacrificaban la cultura prehispánica, ¿no? Sus rivales. Un lugar y se ha derramado sangre. El día de hoy sigue funcionando, sigue habitando gente, pero podemos darnos cuenta en el entorno que el lugar se respira distinto, se respira diferente. Tlatelolco nació en 1337 como una ciudad gemela y rival ubicada al norte de Tenochtitlan. Mientras Tenochtitlan dominaba la guerra y la política, Tlatelolco dominaba el dinero y el comercio. Eran el motor comercial de toda Mesoamérica. Y parte del dato es que justo al lado de este templo, justo enfrente y a los alrededores, vemos los edificios de Tlatelolco, pero en su momento, en la cultura prehispánica, albergó uno de los mercados más grandes de toda Latinoamérica, con 40,000 o 60,000 personas intercambiando productos, vendiendo, pásele, qué le doy, qué se va a llevar, qué se va a poner. Sí, como en los tianguis de hoy en día, precisamente muchísimas personas, pero también lo impresionante es que tenían una organización tal que cuando Hernán Cortés llegó con todos sus séquitos, se fueron de nachas al ver la organización que tenían los mexicas aquí en Tlatelolco. Para consolidar el poder se levantó este enorme convento que hoy vemos en 1610. Aquí viene otro dato interesante. Podemos ver la continuidad de materiales desde lo prehispánico hacia el México nuevo, ¿no? Hacia la Nueva España. Podemos ver las bases de las torres son muy parecidas a los del templo. ¿Por qué? Porque fue construido con manos indígenas, y eso no es todo, sino que ocuparon la misma piedra derrumbada por la conquista para aplicarlo hacia el convento. Simbolismo o autoridad o reutilizar materiales. Ustedes decidirán. Y tú me puedes preguntar, oye Arqui, ¿qué estilo de arquitectura es? Pues es una mezcla de un barroco muy temprano, muy colonial, del barroco en la cual apenas y se pueden mostrar detalles y ornamentación. El material, la piedra, lo pesado. Esto ya es un sincretismo, que es la mezcla o choque cultural de una cultura con la otra empleada en el arte o en la arquitectura de este convento. Las bases de la torre en forma de talud piramidal, que hace alusión a las bases de su templo mayor, a los taludes que ellos tenían como su deidad, y lo ponen en sus torres diciendo: esta es tu deidad, esta es tu base, esta es tu roca, tu cimiento. Y llegamos hasta este punto, la unidad habitacional Tlatelolco, diseñada por el arquitecto Mario Pani. El estilo es puro funcionalismo y racionalismo arquitectónico. ¿De dónde viene este diseño? Está inspirado directamente en la corriente ideológica La ciudad radiante del icónico arquitecto suizo Le Corbusier. El concepto
era romper el viejo modelo de la vivienda mexicana tradicional y crear una ciudad dentro de la ciudad. Pani diseñó 102 edificios para albergar a más de 70,000 personas. ¿Daba calidad de vida? En su momento, sí, de forma espectacular. El modelo eliminó las calles internas para los autos, todo se conectaba por andadores peatonales seguros, rodeado de enormes áreas verdes, escuelas, hospitales, deportivos y comercios integrados. Atrincherados en la batalla, peleando, resistiendo durante 80 días el Tlatoani, Cuauhtémoc, y no ese Cuauhtémoc, no el blanco ni el gobernador, sino el Cuauhtémoc, el emperador. Justo en Tlatelolco fue donde capturaron a Cuauhtémoc, donde intentaba escaparse. Una noche decidió salir en su trajinera, o en su barca, para poder escaparse, pero fue capturado. Y al ser capturado, voltea a ver la daga de Hernán Cortés y le dice: mátame, mátame. Lo que quería Cuauhtémoc era precisamente un sacrificio, el sacrificio que ellos hacían como adoración a sus dioses, pero no fue interpretado de esa manera, sino que lo sacrificaran. Al final fue una decisión que no se dio, no lo sacrificaron, sino sucedió lo peor. Hernán Cortés lo mantuvo con vida, secuestrado, y el resto pues es historia. Le chamuscaron los pies. Por dentro es una joya de la arquitectura franciscana del siglo XVI, con una planta en forma de cruz de reminiscencia medieval. Aquí adornan 4 pilares enormes con pechinas ilustrando los 4 evangelios, pero este es el dato morboso del convento. Las figuras y las siluetas están hechas de una mezcla de estuco y de barro, pero para darle firmeza y poder sostener esas figuras fueron hechas con huesos humanos. En cada pechina contiene el esqueleto de personas que sostiene a los 4 evangelistas. La arquitectura es muy sencilla y muy simple. Lo podemos ver en sus muros lisos, con un encalado blanco simplemente. Y es en 1960 es intervenido, pero no es intervenido por cualquier persona y no es una intervención de gran escala, sino una intervención sencilla. La atmósfera. ¿Cómo logras esa atmósfera? Con la iluminación a través de los vitrales, con un diseño ya no geométricas sino más orgánicas. Cuando el sol entra de forma cenital, la atmósfera se tiña de un azul divino. Ese fue el trabajo de Matías Geritz. Esa sencillez es la arquitectura emocional. Al día de hoy, el conjunto habitacional sigue funcionando como testigo mudo el convento, las antiguas ruinas y todo lo que fue, las 3 etapas de la historia distinta, lo prehispánico, colonial y lo contemporáneo. Este lugar se respira y se ve distinto. Cuando pasen por aquí, entonces ya ustedes sabrán que aquí se contaron historias, se iluminó con azules distintos y arte por parte de Matías Geritz, se rindió culto a deidades prehispánicas, se construyó uno de los proyectos más ambiciosos a nivel mundial y también se derramó sangre. Soy el arquitecto Chevy y acompáñenme y síganme para más videos como este. Nos vemos.